Nos encontramos en la calle de Zaragoza. Bienvenidos a su programa Historias de San Luis. Nuestra ciudad de San Luis tiene una serie de lugares muy importantes, todos edificios preciosos, y en este programa pues lo que estamos tratando es de conocer un poquito mejor nuestra ciudad. Ustedes escucharán también el bullicio de la calle porque estamos a plena calle en un día a media mañana, entonces esa es parte de la experiencia de hablar sobre la calle de Zaragoza. Y para hablar sobre la calle de Zaragoza tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es el doctor Ramón Moreno Carlos, quien realizó su tesis de doctorado sobre la calle, bueno, una de sus tesis de doctorado, porque tiene dos doctorados, sobre la calle de Zaragoza en la ciudad de San Luis Potosí. Doctor Ramón Moreno, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar estar con nosotros. Quería yo preguntarle por qué le interesó a usted hacer un estudio sobre esta calle. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, doctora. El estudio de la calle de Zaragoza es más bien resultado de una experiencia laboral, soy sincero. En 1995-96 me tocó recibir el proyecto de peatonalización de la calle, y a partir de eso pues no solo los recuerdos familiares y el entorno potosino de caminarla por muchos años, sino más bien ya un tema laboral, de investigación, de análisis de los edificios, de la propia calle, fue lo que me llevó a en su momento proponerlo como tema de tesis de investigación. Ah, muy bien. Y a ver, esta calle de Zaragoza antiguamente se llamó la calle de la Concepción. ¿De dónde a dónde va la calle de la Concepción? Sí, la calle de la Concepción es el segundo nombre que recibe. El primer nombre que recibe es la calle que va hacia la ermita de San Lorenzo. De ahí la importancia inicial, doctora, de que se recibe ese nombre, porque ese nombre está asociado a la actividad minera. San Lorenzo es uno de los santos que los mineros tienen en mayor estima, y bueno, de alguna manera refiere que aquí el primer asentamiento potosino y de los habitantes de esta calle eran los trabajadores beneficiados de la mina, los propietarios, mejor dicho, beneficiarios de las minas. La calle comienza ubicada a partir de hoy en la Plaza de Armas, la plaza principal, hacia el sur hasta el Jardín Colón actualmente. En ese entonces la calle no tenía esa extensión, eran nada más 3 manzanas hacia el sur, es decir, hasta donde llega la calle hoy de Abasolo, y ahí terminaba, porque estaba la ermita, y en años posteriores, en esa confluencia con el Jardín Colón, estaba entonces el Templo de los Mercedarios. Sí, efectivamente, el Templo de los Mercedarios se construyó allí, pero primero estuvo la ermita de San Laurencio, o San Lorenzo, que cuenta la leyenda que un rico minero, regresando de sus haciendas, se acostó a dormir bajo una palma gorda y iba a empezar a llover. Se levantó y un rayo partió la palma gorda, y entonces, como se salvó, mandó a hacer esa ermita en honor a San Laurencio, porque era devoto de San Laurencio. Bueno, esa es una de las leyendas que hay sobre este lugar. Pero más o menos, ¿a partir de cuándo se llamó calle de la Concepción? Esto viene a ser a principios del siglo XVIII, ya está definida como los 3 tramos primeros de la calle de la Concepción, y tiene que ver también, ahí resalta la importancia de esta calle dentro del entorno de San Luis Potosí, porque la Concepción era la advocación que tenía la Nueva España, ya cuando está totalmente el desarrollo hacia el norte y las principales fundaciones urbanas de la Nueva España, recibe esta advocación a la Concepción. Entonces, el que una calle en un determinado poblado o en una ciudad importante tuviera ese nombre, le daba jerarquía dentro del entorno. Y también por la arquitectura que se puede observar aún hoy en día, muchas de las casas que están en esta calle fueron casas de vecinos principales, o sea, y por vecino principal me refiero a vecinos acaudalados.
Así es. ¿cierto? Sí, de hecho, el primer tramo que hoy tenemos de la Plaza de Armas hacia lo que es la calle de Iturbide uno puede ver el paisaje urbano y son casonas de 2 niveles. De hecho, San Luis Potosí, la mayoría del entorno de San Luis Potosí y Virreinal son casas chaparritas o de un solo nivel. En el caso de Zaragoza, destaca eso, los balcones en sus segundos niveles. Son balcones muy bien forjados, ornamentados, que nos hablan de una jerarquía en cuanto a la construcción, y ese primer tramo, sobre todo que les mencionaba, es el que uno puede visitar hoy y nos trasladaría más a lo que originalmente fue Zaragoza. Y estos balcones de la calle de Zaragoza, como bien dices, son muy notables y son únicos en San Luis Potosí, ¿cierto o no? Sí, la arquitectura barroca potosina civil es austera en general, lo vemos en varias casas, pero en el caso de Zaragoza sí había, como era un lugar de tránsito de las procesiones, lo que había era este juego volumétrico, trilobulados, con elementos florales, elementos también humanos, adosados a las ménsulas de los balcones, a las bases de los balcones, y nos habla de una arquitectura barroca un poco más ornamentada que el resto de la ciudad. Bien, ¿y cuándo se abren los otros tramos de la calle? Porque usted menciona que nada más al principio estaban abiertos 3 tramos. Sí. ¿Cuándo se abren los otros tramos? Se abre, bueno, a raíz de que se crece el convento de la Merced, se comunica ya como una procesión común el desarrollar el recorrido de la plaza de la catedral hacia el jardín el convento de la Merced, y entonces se extienden esas otras manzanas que complementan a lo que hoy sería el espacio del mercado Tangamanga o mercado de la Merced. Mercado de la Merced, que ahí es donde bueno, de aquí hasta el Jardín Colón, todo esto es, bueno, dentro del Jardín Colón y el mercado Colón o Tangamanga es donde se ubicó el convento de la Merced. Sí, de hecho el paisaje urbano nos diría que remataría hacia el sur la fachada, la portada principal del templo y parte de la torre. Bien, entonces también esta calle fue parte de la traza procesional de la ciudad de San Luis Potosí. Inicialmente se podría decir que sí. Sí. ¿Y qué otros usos ha tenido esta calle a través de la historia? Sí, bueno, de esa calle que destacaba por ser el hábitat de los mineros acaudalados, pasó a ser durante la época virreinal un lugar donde creció esas familias acaudaladas, pero no nada más mineros, llegaron hacendados que también se beneficiaban del trabajo minero, y en su momento ya en el siglo XVIII, XIX, en la transición, con los auges y decadencias de la minería, pues hubo necesidad de haber un cambio en el uso. El primer cambio se da por llegada de comerciantes extranjeros asociados también a la actividad minera, pero que daban otros enseres, vendían, no sé, cosas para la arriería, algunos alimentos, y posteriormente ya en el siglo XIX sufre quizás una mayor transformación al cesar la actividad minera, perder el auge minero y la necesidad de que hubo, yo supongo, de venta de algunos inmuebles. Llega una diversidad de habitantes, sobre todo de origen extranjero, españoles, alemanes, ingleses, que se asientan, pues yo hago la suposición de que es por la misma magnificencia de las construcciones, dándole 2 usos, uno comercial o de servicios en la planta baja y otro habitacional en las plantas altas. Bueno, este uso es sumamente importante, de especificar a nuestro público televidente el uso que tuvieron estas casonas es algo que me parece pertinente y muy importante. Porque uno pensaría que, bueno, son casas habitación desde la planta baja hasta la planta alta, cuando en verdad en la planta baja en muchas ocasiones hubo comercios. Y en realidad, pues bueno, los mineros de esta región combinaban su ingreso o sus actividades económicas, minería, haciendas y comercio. Es muy común encontrar entre los mineros que realizaban esas 3 actividades al mismo tiempo. Y en esta calle, por ejemplo, ¿qué vecinos importantes recuerda usted que se asentaron?
Pues dependiendo de las épocas, los hacendados, había aquí propiedades de la familia Arguinsonis, sí, de la familia Cabrera, la gente, familiares de los Mid, en fin, había mucho, lo que pasa es que había como que de pronto tenían varias propiedades, las intercambiaban, y sí cambió el uso en el siglo XIX, donde esas familias ancestrales de San Luis Potosí quizá vieron la oportunidad de irse a otros lugares y cedieron o rentaron las casas a otro tipo de personajes, les decía, extranjeros sobre todo. Aquí vivió la familia Kaiser, asociada mucho a la actividad de imprenta, y gente que se dedicó también a lo que hoy sería servicio de aduanas, que era la familia Vistahermosa, o sea, gente muy relacionada con la actividad económica de la época de la ciudad. Eso es lo más interesante, que la calle se va habitando conforme la propia ciudad, la dinámica económica va cambiando, van cambiando los vecinos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.